Hoy quiero compartir la quinta parte 5 de la serie Cuando buscar ayuda. El título del mensaje de hoy es Rutas peligrosas. Proverbios capítulo 24, el versículo 14. Proverbios 24, 14 dice: así también la sabiduría es dulce a tu alma. Si la encuentras, escuche esto, tendrás un futuro brillante. ¿Cuántos quieren tener un futuro brillante? Pues mira la promesa: si encuentras la sabiduría, tendrás un futuro brillante y tus esperanzas no se truncarán. ¿Cuántos anhelan ver hecho realidad sus esperanzas, sus sueños? Pues aquí está la palabra de Dios que nos dice cómo. La sabiduría es dulce a tu alma y si la encuentras tendrás un futuro brillante y tus esperanzas no se truncarán. Muy bien. Quiero contarles sobre Spencer Christian, un expresentador de un programa de televisión estadounidense que escribió un libro al que tituló Apuestas tu vida. Y todo comenzó, la experiencia que él tuvo en su vida, por la cual él escribió este libro, fue que una mañana lo despertó una llamada de un agente del FBI que le dijo que la agencia lo había estado investigando desde hacía algún tiempo por la cantidad de dinero que retiraba de la cuenta y también cantidades de dinero que eran como actividades sospechosas, y lo investigaban por sus frecuentes retiros, depósitos de grandes sumas de dinero. La verdad detrás del asunto es que Christian era un adicto al juego que estaba fuera de control. A pesar de que no había fraude ninguno, la llamada fue una alerta para que dejara de jugar. Sin embargo, no podía controlarse. Él quería dejar de perder dinero, quería dejar de perder tiempo y quería dejar de tener todas aquellas emociones negativas cuando perdía, y él quería recuperar, pero en lugar de recuperar, perdía. Dice que seguía apostando porque quería revertir mis pérdidas. Ese es un efecto psicológico que uno lo puede aplicar a otras áreas de la vida. Es decir, que uno sigue invirtiendo en algo que no tiene futuro. ¿Por qué? Porque dice, no puedo perder todo lo que le he invertido a esto. Y entonces explica Christian que ese momento de él recuperar sus pérdidas nunca llegó. No quería que nadie supiera que me estaba ahogando en deudas, confiesa. Las pérdidas escalaron a cerca de $3.5 millones hasta que Dios y su hija lo hicieron reaccionar. Era una persona que tenía fe, creyente. Y el nombre técnico de este embuste mental, porque es un embuste mental, es la falacia del costo hundido. Así se llama, es un sesgo cognitivo, se llama en psicología, sesgos cognitivos. Es como cuando le traen a usted un postre después de que se ha terminado una buena comida, usted ha pagado un buen precio por esa comida a la que de pronto invitó a su esposa o a su familia, y usted está ya muy satisfecho, no quiere comer más, pero le traen el postre y usted empieza a comerse el postre y dice no quiero más, pero luego piensa, no, yo pagué por esta comida, ¿cierto? Entonces no puedo perder, y sigue comiéndose el postre a costa de consecuencias intestinales, ¿cierto? Ese es el sesgo cognitivo de uno cuando uno invierte tiempo, dinero, recursos en algo que sabe que no debe hacerlo, pero de alguna manera tiene algún pensamiento de que eso le va a retribuir, ¿cierto?
Entonces, cuando una persona se deja llevar por este engaño, termina perdiendo tiempo, dinero en los negocios, en el juego, en una relación sin futuro, en discusiones que dañan su relación con las demás personas. Y como dice el autor del libro, hasta jugarse la vida misma, ¿sí? Apuestas tu vida. Y esto sucede pues de una manera muy estúpida, la verdad. Es una situación que no es sabia, que pierde la lógica, pero miramos nosotros cada día, tal vez en hasta cierto punto nosotros, o vemos a otras personas, o vemos a familiares que están ahí enredados en esa situación. ¿Cuál es la clave? La clave es discernir cuándo un compromiso puede terminar en algo bueno. Discernir cuándo yo tengo que perseverar por esto y cuándo tengo que soltarme de algo en lo cual puedo quedar enredado. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál es la clave? Discernimiento, sabiduría. ¿Por qué? Porque hay cosas en las cuales yo tengo que ser persistente, yo tengo que ser perseverante, ¿cierto? Todos los hogares, por ejemplo, una relación de pareja, yo tengo que ser perseverante, yo tengo que perdonar, como dijo Jesús, hasta 70 veces 7, que quiere decir que yo tengo que perdonar en mi matrimonio para poder construir una buena relación. Yo tengo que invertirle a mi relación con amor, con respeto, con entrega, con perseverancia, porque si yo me doy por vencido, me voy a perder tal vez de las dulzuras del amor más adelante. Y yo se los cuento porque nosotros con mi esposa, unos años en el acoplamiento matrimonial que fue muy difícil. Si ella o yo me doy por vencido, nosotros no pudiéramos disfrutar la relación de pareja que hoy tenemos, ¿sí? Si en algún momento nos hubiera faltado nuestros valores, nuestra perseverancia, no pudiera estar disfrutando la bendición que es nuestra familia ahora. Entonces, por eso les digo, debemos de tener discernimiento, amén, para saber cuándo yo tengo que soltar algo que no va para ningún lado, o que sí, tal vez sí va para un lado, pero malo, ¿sí? O cuándo yo tengo que invertir. Pero ¿sabes una cosa? Cuando uno busca al Señor como debe buscarlo y uno tiene fe, uno hace lo que tiene que hacer, uno puede levantar o sea, un sueño muerto, como cuando Dios le dice al profeta Ezequiel, sopla y profetiza sobre esos huesos secos, que no había nada que hacer humanamente, pero él declaró la palabra de Dios y esos huesos se levantaron según la profecía de Ezequiel. Entonces, ¿qué hay que tener? Discernimiento, pero hay cosas que yo tengo que soltar. Si estoy en un hueco, yo no puedo seguir cavando ese hueco porque ahí me voy a quedar, ¿cierto? Entonces, el discernimiento, pero ¿quién nos da el discernimiento? Dios, amén. El discernimiento viene a través de la vida de humildad, de buscar a Dios, de estudiar su palabra, de buscar la verdadera sabiduría. Hoy estamos en la era de la información, hay demasiada información y asimismo hay mucha confusión, porque como hay información buena, hay información muy equivocada, ¿cierto? Entonces una persona puede estar reproduciendo en redes sociales cosas que no, aparentemente, es lo máximo, y resulta que eso no es lo máximo. Entonces necesitamos la sabiduría, el discernimiento de Dios para saber qué aplico a mi vida, porque Él dice en su palabra, examinadlo todo, ¿qué? Retened lo bueno. Entonces, hay cosas que les decía en las cuales yo tengo que ser perseverante. Y en la medida que adquirimos la sabiduría que viene de Dios y el sentido común, tomaremos mejores decisiones en la vida, mejores decisiones, ¿sí? Vamos a aprender de los fracasos, vamos a ver el lado positivo de nuestros errores. ¿Cuántos han tenido errores en la vida? Por ahí alguien levantó las manos y los pies. Yo levanto la mano también. Todos, ¿cierto? Todos hemos tenido errores, todos hemos tenido alguna situación de fracaso, pero ¿sabes cuál es el éxito? Que yo aproveche eso, ¿para qué? Para aprender. Y ese es el discernimiento. En Proverbios capítulo 3, el verso 5 dice,
confía en el Señor con todo tu corazón. No dependas de tu propio entendimiento. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Entonces note que aquí está diciendo que no dependamos del propio entendimiento para todo. Dios nos ha dado entendimiento y sentido común, pero resulta que hay cosas en las cuales tenemos que confiar en el Señor. Amén. Dice, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, dará salud a tu cuerpo y fortaleza a tus huesos. Ese pasaje bíblico nos lo dice tan claro, ¿cierto? Es decir, yo tengo el sentido común y tengo el conocimiento y mi experiencia y mi sabiduría, pero hay cosas en las cuales yo tengo que depender de Dios. Si no dependo de Dios me voy a equivocar. Hay muchos sesgos cognitivos. Yo he tomado esto de los sesgos cognitivos para ilustrar la verdad que quiero dejar hoy en su mente y en su corazón. Y hay un sesgo que se llama el efecto de arrastre. Es otro efecto, otro sesgo cognitivo y que se da en la política cuando la gente vota, por ejemplo, por un candidato porque tiene la mayoría, ¿sí? Entonces, la gente se deja, es el efecto de arrastre. Este tiene la mayoría, entonces yo voy a votar por ese. Pues, tal vez tendrá que ser el mejor porque la mayoría va a votar por él, según mi entendimiento, ¿cierto? Es ese efecto de arrastre. En ventas también, por ejemplo, cuando usted pregunta por un producto, ¿cierto? Y el vendedor le dice, bueno, mira, la gente, 8 de cada 10 personas llevan este producto. Es el efecto de arrastre. Entonces usted piensa, pues tendrá que ser el mejor, yo lo voy a llevar también. Y es muy común que la gente diga eso. Ahora, aunque la popularidad de un producto o de una idea, vea que no es solo un producto, sino una idea, ¿sí? Pueda ser un indicativo de que realmente sea bueno, la popularidad no todas las veces es así. O sea, realmente de pronto si llevan el producto más personas, puede ser porque el producto sea bueno, pero no todas las veces es así. Porque ustedes han leído en la historia de Hitler cómo sus ideas eran totalmente locas, equivocadas, asesinas, fuera, ¿cierto?, de lo correcto. Pero millones de personas siguieron a Hitler. Toda Alemania prácticamente se fue y luego otros países que lo apoyaron y se aliaron con él. ¿Y era qué? Una idea asesina, una idea loca. Entonces, no todas las veces la mayoría de una idea, de la gente que va tras una idea, es algo bueno. Nosotros tenemos que ¿qué? Analizar, tener discernimiento. Y hay un pasaje en la Biblia, en el segundo libro de Samuel, el capítulo 16, segundo libro de Samuel 16 dice, el verso 5, mientras el rey David llegaba a Bahurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos, y era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras, mira que esto es muy parecido a lo que está pasando, les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey, a los guerreros valientes que lo rodeaban. Vete de aquí, asesino sinvergüenza, le gritó a David. El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre del clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. Tremendo insulto que le hizo este hombre al rey David. Claro, David había fallado y entonces Absalón se rebela, el propio hijo se rebela contra el papá. Y todo Israel se va tras Absalón. Se dividió Israel, eran pocos los que seguían a David, solo los hombres valientes que habían estado cerca de él. Entonces este Simei se deja llevar por el efecto de arrastre y lo que no había hecho antes, como ahora todo el mundo
lo hace y todo el mundo se fue. Entonces yo puedo hablar y vociferar y maldecir al rey y decirle asesino, miserable y todo lo que quiera decirle. ¿Sí? Ese es un efecto de arrastre, lo cual es un sesgo cognitivo, y una persona puede dejarse llevar tanto en el área de los negocios, pero lo que quiero ir aplicando es que la parte espiritual acá es fundamental. Frases como todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Eso es el sesgo de arrastre. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no? Si la mayoría va en esa dirección, entonces yo voy por ahí también, ¿cierto? Mucho lo pueden decir los jóvenes, los adolescentes. Entonces, cuando aparecen los nombrados sesgos cognitivos, las personas perdemos nuestra capacidad para razonar con claridad. Es como, por ejemplo, si un automóvil va en esta dirección así y la meta es por acá, ¿cierto? Pero resulta que por aquí hay como un atajo y entonces parece que llegar a la meta más cerca por acá y se va por acá, por este lado, pero resulta que eso no es el camino de la lógica y no es el camino correcto, ¿sí? Entonces, cuando esto afecta la vida de una persona, se forma de forma peligrosa, como en el caso de Cristian, el autor del libro Apuestas tu vida, que tuvo que recibir ayuda por el juego, ser adicto al juego. Entonces, una persona necesita buscar ayuda, y por eso el mensaje de hoy es parte de la serie Cuándo buscar ayuda. Si nota que le cuesta mucho cambiar de opinión, sus pensamientos van siempre dirigidos a una dirección equivocada, aunque la gente le diga, no, eso está mal, ¿sí? De manera que usted va hiriendo, va haciendo daño a su cónyuge, hace daño a sus hijos, hace daño a su familia, malgasta su dinero y los demás recursos que tiene. En este caso, hasta apuestas tu vida, entonces, ¿qué? Se necesita ayuda. Hay que salir de ahí. Me están diciendo que estoy dañando mi hogar. Me están diciendo, o he escuchado, Dios me ha dado una palabra que estoy dañando a mis hijos. O me están diciendo que estoy dañando mi salud. O me están diciendo, Dios me ha dicho que estoy dañando mi futuro. Pero no sé por qué razón, yo como que pienso de otra manera y termino haciendo lo incorrecto. ¿Sí? Entonces ahí se necesita ir al Señor de corazón y ser humilde para cambiar. ¿Por qué? Porque nosotros escuchamos lo que queremos escuchar. Ese se llama sesgo selectivo. Es decir, yo tomo lo que me interesa, lo que a mí, y lo que no, en sentido, por ejemplo, en conveniencia, ¿sí? Entonces escuchamos lo que queremos escuchar, miramos las cosas de acuerdo con el lente que usamos. Si nuestro lente es gris, entonces vamos a ver la vida gris, ¿sí? En el matrimonio, un ejemplo de esto es, la mujer tiene el lente rosado, ¿cierto? Y el hombre tiene el lente azul. Entonces, ella ve todo de color rosado, pero él lo ve de color azul. Entonces, ella dice, no es rosado, y él dice, no es azul, no ve, es que no entiendes que es azul. ¿Por qué? Porque uno está viéndolo de acuerdo a su vida, ¿cierto? A su pensamiento. Y por eso empiezan las peleas matrimoniales. Y empieza, ¿cierto? Ahí la pelea. Porque yo lo veo rosado, yo lo veo azul y ella lo ve rosado. Y resulta que los dos tienen la razón desde su punto de vista, ¿cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer? Mirar cómo llegar a solucionar los problemas sin atacar a las personas. ¿Amén? Entonces, tal vez ese lente esté empañado por una historia de vida personal traumática, siguiendo con la metáfora de los lentes, ¿cierto? Una vida personal traumática, por ejemplo, las heridas que hemos sufrido, el rechazo, las decepciones, la forma negativa de ver la vida, la forma de pensar que enfermó o que llevó a la ruina a nuestros abuelos, a nuestros padres, y nosotros seguimos teniendo el mismo lente para mirar la vida.
y estamos sesgados y estamos haciendo una interpretación de la vida gris por esos lentes grises que tenemos. Necesitamos cambiar esa forma de ver la vida para que salgamos de ese hueco, para que cambiemos la historia de nuestra familia. Es decir, no vamos a repetir la historia de nuestros antepasados, vamos a ser mejor, vamos a salir adelante, vamos a criar unos hijos en el temor de Dios, vamos a tener un hogar que honre a Dios, vamos a hacer bendición y se rompen los esquemas negativos que traíamos. Amén. A eso es que nos llama el Señor. ¿Sí? Cuando interpretamos la vida, y aquí estoy hablando de sesgos de interpretación. Un sesgo es cuando uno tiene que ir en esta dirección y se sesgó y se fue por allá por otro lado. Entonces, cuando nosotros hacemos esos sesgos de interpretación, eso nos produce malestar. Ese sesgo de interpretación puede llevar a desperdiciar las oportunidades que Dios nos da, a ser excesivamente desconfiados, nos puede llevar a la violencia, nos puede llevar a una depresión, ya que la vida se ve de una forma fantasmal y amenazante. Y detrás de eso, ¿por qué? Porque es cómo vemos la vida, cómo aprendimos a ver la vida. Necesitamos cambiar y dejar que la palabra de Dios renueve nuestra mente. Amén. Entonces, en los más leves sesgos cognitivos, que estoy usando esto para dejar esta verdad, no hay consecuencia de importancia. Sí, hay unos que no tienen mayor importancia, en otros puede perder dinero, como en el caso de este sesgo, ¿cierto?, de este jugador. Puede perder mucho dinero, en otros más considerables puede dañar su salud mental, porque a toda hora hace malas interpretaciones de las cosas, daña su salud mental. De pronto ve que alguien se está riendo o alguien está hablando allá y entonces piensa, ese se está burlando de mí, ese está hablando de mí. ¿Por qué? Y resulta que el otro está hablando por allá de otras cosas, ¿cierto? Entonces, cuando uno empieza a ver la vida así, pues obviamente eso le afecta a la salud mental. Entonces uno está con paranoia. No, es que me la tiene el jefe, me la tiene, o ese compañero de trabajo, o el pastor me la tiene, o fulano, ¿cierto? Y entonces cuando las personas están así, eso no es bueno para su salud mental. Está interpretándolo por su historia y necesitamos cambiar, de tal manera que podamos decir, no, están hablando de otra cosa y aun si hablan de mí no me importa, yo voy adelante, lo que es importante es lo que Dios dice de mí. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Entonces les decía que en unos sesgos no son tan dañinos, otros de pronto puede perder dinero, pero hay uno, ¿sabe qué? Que puede perder lo más importante en la vida. Lo más importante en la vida, ¿sí? Y ya voy para allá. ¿Qué es lo más importante en la vida? Piénselo por un momento. Piénselo. ¿Será su familia? ¿Serán sus hijos? No sé, téngalo ahí. Pero les digo, los sesgos de interpretación más peligrosos son los que le pueden hacer perder lo más importante en la vida, ¿sí? Entonces, muchas personas tienen el sesgo de invertir su vida, tiempo y dinero en algo que no aprovecha. Apuestas tu vida, como el título del libro. Hay gente que está apostando su vida por algo que realmente no vale la pena. Mateo 10:39 dice, si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Lo que quiere decir, ahí está claro, si uno se aferra a esta vida y a cosas como la avaricia, como no sé, los placeres, como las cosas superficiales de la vida, pero que mucha gente va atrás de eso como la meta más importante, el dinero y el placer, están entregando lo que realmente es más valioso. La palabra de Dios dice que el fundamento confiable para nosotros es su palabra. Por eso el salmista dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué hará el justo? Los fundamentos de la verdad en medio de la era del conocimiento y de todos los tiempos, es que la palabra de Dios es el fundamento de la verdad. No puedo fundamentarme en otra cosa.
Mira, a mí me gusta hablar harto de la ciencia y de investigaciones en mis enseñanzas, pero todo aquello que está solamente aprobando o está confirmando la verdad de Dios. Lo que contradice la verdad de Dios no es realmente científico de verdad, son conjeturas, porque la palabra de Dios, la verdad de Dios va siempre en línea con la naturaleza que Él creó y la ciencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más importante en la vida? Téngalo ahí en la mente, porque para allá voy, ¿sí? La palabra de Dios es la que es el filtro por el cual nosotros debemos, valga la redundancia, filtrar todo lo que viene a nosotros, ¿sí? Todo. Si pasa la prueba de la palabra de Dios, muy bien, lo acepto, si no, no. Amén. El 28 de noviembre de 1979, escuchen esta historia, un avión turístico de Nueva Zelanda que transportaba a 257 personas se estrelló de frente contra un volcán en la Antártida. Era un viaje de turismo, viajaban los pilotos bajaban el avión a cierta altura, realmente muy bajito, y toda la gente a través de las ventanas y la cabina estaban tomando fotos a las montañas de hielo en la Antártida. Eran viajes turísticos. Y este vuelo se estrelló contra un volcán, y se determinaron dos razones principales como la causa del accidente. La primera razón fue que la computadora del avión tenía una ruta de vuelo distinta de la que creían tener los pilotos. Póngale atención a esto porque acá hay una gran enseñanza. ¿Qué pasó? La ruta de vuelo que tenían los pilotos era diferente a la de la computadora, ¿no? Esa fue un error tremendo. La segunda causa fue un fenómeno climático cuya característica es una especie de resplandor, un fenómeno climático que se da en el hielo allá en la Antártida, y eso es lo que probablemente haya sellado el destino del avión. Este fenómeno climático hace que la luz que hay entre la nieve o el hielo de la parte inferior y las nubes en lo alto se vea blanca, creando una ilusión de buena visibilidad. Entonces se juntaron las dos cosas. Ellos creyeron que iban guiados por la ruta del computador y además un efecto climático selló el accidente. El piloto confió en la ruta de vuelo automática, suponiendo que el blanco que estaba viendo a través de la ventana de su cabina era simplemente ese reflejo y no la cara de una montaña, ¿sí? Es decir, su percepción era la montaña ahí de hielo, y él pensó que era el efecto climático. Cuando se encienden las alarmas del avión, ya no hay tiempo de subir porque el avión estaba muy abajo y se estrella contra la montaña. El punto, ¿cuál es? Es que cuando estamos desconectados de la dirección de Dios, nos arriesgamos a nuestras percepciones que pueden ser equivocadas. Vuelva a lo que dice Proverbios: no te apoyes en tu propia prudencia, dice la Reina Valera, sino confía en el Señor. Aunque seamos muy inteligentes, aunque sea el científico, mira a estos pilotos experimentados, cómo fueron engañados por este efecto. Nuestra percepción, podemos tomar sesgos, cómo percibimos la vida, cómo percibimos la realidad, ¿cierto? Y podemos equivocarnos de tal manera que podemos ir al fracaso. Debemos estar en conexión con la dirección de Dios, amén, conectados con la dirección de Dios, de tal manera que si mi percepción se equivoca, mi Dios no se equivoca, amén. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Si yo me equivoco en algo, pero yo voy con esa dirección, amén, la dirección de Dios. Mi Dios no se equivoca. Por eso, cuando usted tenga que tomar una decisión entre su lógica y la verdad de Dios, decide por la verdad de Dios. Mi lógica me puede decir que si yo tengo acá en mi bolsillo $1,000,000 y doy 100,000 pesos,
Mi lógica y mi matemática me dice que me quedan ¿cuánto? 900,000 pesos, ¿cierto? Pero la lógica de Dios dice que tengo más, que Dios me va a multiplicar, que el Señor me va a bendecir, amén. Entonces en esos casos yo voy a hacer lo que dice Dios, amén, cuando yo voy en la dirección del Señor. Entonces mira que otra cosa aquí acerca de esta enseñanza de la historia del accidente del avión, es que a bordo del avión la gente estaba ocupada tomando fotografías, filmando en la cabina y a través de las ventanas. Muchas de estas fotos se encontraron más tarde entre los restos y pudieron ser reveladas, incluyendo algunas tomadas segundos antes del accidente. La gente estaba totalmente confiada por las ventanas, ¿cierto? Mirando, uy, qué montaña, uy, mire esta imagen en el hielo, uy, mire allí cómo se une el cielo con el hielo. Bueno, la gente estaba fascinada, ¿cierto? Hasta que sucedió el accidente. Y mira lo que dice Mateo 24, verso 37. Cuando el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas y casamientos, hasta el momento en que Noé entró en su barco. La gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos. Así será cuando regrese el Señor. Por eso no podemos confiar en nuestra percepción para nuestra dirección en la eternidad, en nuestro camino. Tenemos que confiar en el Señor. En el tiempo del diluvio era un tiempo de mucha prosperidad. Ustedes saben que en los antediluvianos la tierra productiva, el clima era excelente, por eso la gente duraba muchísimos años. La gente duraba 500, 700, 800. Matusalén vivió casi 1000 años, ¿sí? El clima era adecuado, la gente dice acá que mucha gente apartada de Dios. Entonces dice que me desconcentré, que había total confianza en la situación que estaban viviendo, ¿sí? Y banquetes, fiestas, nada de tener en cuenta a Dios, pero había un hombre, Noé, predicando y diciéndole a la gente que se arrepintiera, pero la gente decía, no, ese es loco, que va a venir un diluvio. En ese tiempo no llovía además, ¿sí? Y dice la Biblia que con esa incredulidad y con esa forma de vivir la vida, hasta que vino el diluvio y se los arrastró a todos. Por eso nosotros estamos hoy acá, amén, porque entendemos que la palabra de Dios es la verdad, que no nos regimos por nuestras percepciones. Cuando la gente decide vivir sin Dios afuera, pensando que su economía, sus negocios, sus riquezas, sus placeres y todo lo que están haciendo, esa es la vida, están viviendo en su propia percepción, lejos de Dios. Y esto es muy peligroso, ¿sí? Pero cuando nosotros decidimos seguir la verdad de Dios, entonces estamos en el lugar indicado, amén. Estamos donde debemos estar. Alabado sea el Señor por eso. Y quiero darle ese aplauso al Señor. Quiero terminar con estos pasajes de la Biblia. Hebreos 5:14, el alimento sólido es para los que son maduros, los que a la fuerza de práctica están capacitados para distinguir entre lo bueno y lo malo. A la fuerza de práctica, conociendo la palabra, buscando a Dios, orando, ¿cierto? Y también dice Proverbios 15:33, el temor del Señor enseña sabiduría, la humildad precede a la honra. Aquí está hablando de dos cosas importantes: el temor del Señor, que es honra y respeto al Señor, y la humildad. Y dice que la humildad precede a la honra, es decir, que una persona humilde que acepta la palabra de Dios y la verdad de Dios y sigue a Dios, esa persona va a ser honrada por Dios y va a ser bendecida. Y Proverbios 15:33, el temor del Señor, ya ese lo leí. Proverbios 18:15, las personas inteligentes están siempre dispuestas a aprender, tienen los oídos abiertos al conocimiento de Dios.
Estoy leyéndolo en la Nueva Traducción Viviente. Los oídos abiertos, son inteligentes. ¿Cuántas personas inteligentes hay esta mañana en este lugar? Amén. No nos vamos a guiar en lo más importante de la vida por nuestras percepciones, sino por la verdad de Dios. Amén. Yo le invito a que le dé un aplauso fuerte al Señor, quienes reciban esta palabra, y que se ponga de pie y vamos a orar. Póngase de pie.